Mi análisis crítico lo realicé con un artículo que se denomina La situación de salud de la población privada de la libertad en Colombia, una revisión sistemática de la literatura. Este artículo tiene como objetivo analizar la evidencia científica que permite comprender cuál es la situación de salud que vive la población privada de la libertad. En el artículo nos mencionan que la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, también conocidas como PPL, es obligación del Estado. Este debe realizar acciones tanto colectivas como individuales para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, brindar un tratamiento eficaz y oportuno ante la presencia de enfermedades, además de brindar las condiciones básicas de higiene y de salubridad. En la Constitución Política de Colombia se encuentran las garantías que deben estar inmersas en el Código Penitenciario. En las personas privadas de la libertad, como mínimo, deben ser respetados el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a no vivir en condiciones de hacinamiento, el derecho a la resocialización y el derecho a contar con condiciones de higiene y de salubridad. El estado actual de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia es el principal determinante de la situación en salud de las personas privadas de la libertad. Ahora bien, hablemos de las características estructurales de los EPC, que son los establecimientos penitenciarios y carcelarios. El sistema penitenciario y carcelario en Colombia está integrado por el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario INPEC, que a su vez está adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho. Los centros de reclusión, la Escuela Penitenciaria Nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEP y los recientemente adicionados el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El INPEC está organizado en un nivel central que se encuentra ubicado en Bogotá y 6 direcciones regionales que coordinan, administran y vigilan los 136 EPC, también llamados establecimientos de reclusión del orden nacional ERO. Estos se clasifican en cárceles y penitenciarías dependiendo del tipo de población recluida. Las cárceles son establecimientos de detención preventiva para personas que su proceso está pendiente de resolver, y las penitenciarías, que son establecimientos para condenados. Ahora bien, también existen unas características estructurales de los EPC como determinantes de los procesos de salud. Los establecimientos penitenciarios se dividen en 3 generaciones. Los de primera generación, que tienen entre 11 y 400 años de antigüedad, son 121 en total. Los de segunda generación, que tienen entre 3 y 10 años, son 6 en total. Y los de tercera generación, que tienen entre 1 y 3 años de antigüedad, hay 10 en Colombia. Muchos de estos establecimientos, por la antigüedad en sus construcciones, cuentan con fallas estructurales tales como hacinamiento, problemas con el suministro de agua, deficiente infraestructura para la atención médica, poca iluminación y ventilación, además de saturación en la atención sanitaria que pone en riesgo la vida de las personas privadas por la libertad y la de sus familias y de los funcionarios que allí laboran. Solo los EPC de tercera generación cuentan con la norma colombiana de construcción y diseño sismo resistente. Ahora hablemos de las características de la población privada de la libertad. En Colombia, hasta el año 2017, había 118.925 personas privadas de la libertad, posicionándose en el puesto 13 a nivel mundial. Para ese mismo año, 7.800 de las personas privadas de la libertad eran mujeres, 6,5%, y el 93,4% eran hombres. Para el 2017 vivían en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia 108 hijos de mujeres privadas de la libertad. Algunos estudios revelaron que gran parte del porcentaje de estas personas pertenece a grupos vulnerables de la sociedad, que cuentan con un bajo nivel de escolaridad,
tienen escasos recursos y condiciones laborales paupérrimas antes de la detención. Estas situaciones que presentan las personas privadas de la libertad no presentan un cambio significativo luego de su reclusión debido a que las condiciones laborales, el tiempo de estudio y uso de tiempo libre son bastante limitadas. Condiciones de salud y sus determinantes. No existen en Colombia cifras nacionales acerca del aseguramiento en salud de las personas privadas de la libertad. Existe muy poca información acerca de las condiciones de salud de estas personas. Muchas de ellas ingresan a estos establecimientos con problemas de salud. También existe muy poca información acerca de las condiciones precarias con las que viven estas personas, entre las que se destacan el hacinamiento, los problemas de salud mental, los problemas nutricionales, las enfermedades crónicas no transmisibles y otros problemas que padece esta población con necesidades especiales, como los adultos mayores, las mujeres y sus hijos y la población sexualmente diversa. El hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios supera en un 50% su capacidad. Dentro de los problemas de salud mental, se consiguió que en algunos estudios existe una alta prevalencia de enfermedades mentales en estos establecimientos penitenciarios y carcelarios, y se determinaron 3 causas de la pérdida de la salud mental, que son los problemas de convivencia que están presentes permanentemente, el abuso de poder y la violencia y el abuso de sustancias psicoactivas. Dentro de los problemas de salud mental que esta población padece se encontraron la esquizofrenia, la farmacodependencia, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y el trastorno afectivo bipolar. Pues dentro de los problemas nutricionales, en el artículo encontraron que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia se presenta una deficiencia en cuanto a la calidad y a la cantidad de alimentos. Y en las enfermedades infecciosas encontraron que hay una mayor prevalencia de la tuberculosis, pero también en menor medida hay otras enfermedades como el VIH, el SIDA, el sífilis, la gonorrea y otras enfermedades de interés en salud pública como las IRA.
Bueno, pues y hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles, en otros estudios se mostró una prevalencia del 11% de SB con una exacerbación del riesgo por la poca ingesta de vegetales, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. En la población con necesidades especiales, que este tipo de población pues corresponde a los adultos mayores, a las mujeres privadas de la libertad que viven con sus hijos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y a las personas con diversidad de género. Los adultos mayores necesitan cuidados que pues muchas veces no pueden ser garantizados dentro de estos establecimientos y que complican su estado de salud. Por su parte, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, además de lidiar con las enfermedades anteriormente mencionadas, también tienen que lidiar con enfermedades ginecológicas, de salud sexual y reproductiva, que aumentan el riesgo pues de padecer con la dificultad de acceso a los servicios de salud que poseen. Asimismo, mencionan la prisionalización de los niños cuando la madre ingresa al establecimiento penitenciario y carcelario o cuando los niños nacen en él. Estos niños suelen sufrir ciertas afecciones que se relacionan principalmente con su desarrollo cognitivo y emocional, tales como problemas del habla, de la motricidad, problemas de estrés, ansiedad, impulsividad, agresividad, problemas de adaptación a espacios abiertos o problemas con el control de esfínteres, etc. Las personas con diversidad de género se enfrentan al maltrato físico y psicológico, a las ITS, a la farmacodependencia y a los procedimientos de transformación corporal que son interrumpidos al ingresar al establecimiento penitenciario y carcelario. Se realizó pues un análisis documental que concluyó que en Colombia no existe una política integral de género penitenciaria que dé solución a los problemas de estas comunidades. En la discusión del artículo, pues nos habla acerca de la poca información científica que existe en Colombia acerca de la situación en salud de las personas privadas de la libertad. Dentro de los documentos que se revisaron, pues se mostraron grandes desigualdades y las difíciles condiciones que padecen estas personas día tras día. Los datos muestran la prevalencia de enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, enfermedades mentales y nutricionales no resueltas. La alta morbilidad proveniente de estos padecimientos, además del impacto que ocasionan en las finanzas del sistema. Es muy poca la literatura que aborda las enfermedades nutricionales, pero los informes de control han señalado las deficiencias de calidad y de cantidad. Con relación a las enfermedades mentales, diversos estudios mostraron que la mayoría de problemas están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. A manera de conclusión, el sistema judicial, penitenciario y de salud tienen el reto de invertir todos estos problemas que aquejan a las personas privadas de la libertad con el propósito de mantener, mejorar y proteger la vida de las personas privadas de la libertad con dignidad e integridad.